contra todo lo que pasó, porque Sí, lo que fue campaña, como que dejaron en segundo lugar lo que es el tema de inseguridad. Por ahí hablaban la parte de economía y esas cosas, el punto es esencial, pero algo que a todos nos afecta es la seguridad, a todo el exactamente, país. sí. Más en Buenos Aires y Más en esos Buenos lugares, Aires, profe. ¿no es cierto? Uno Sí, mira mucho la cadena nacional y se queda horrorizado por lo que los medios muestran, y sí, acá no es tan, nosotros no no. sufrimos tanto, Gracias a ¿viste? Dios, así no. Así, No, no, no. totalmente. Bueno, nosotros, Es comparable con lo que sucedió en la misma semana en el Chaco, ¿no? sí. Una tragedia que se usa y terminó afectando las elecciones del oficialismo en el Chaco. Y bueno, lamentable, ojalá ese caso se tiene que esclarecer, que no quede impune, ¿no? El de Cecilia. Dios mediante. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Recuerden que el parcial quedó para el miércoles que viene, ¿sí? Dios mediante y todo salga bien, sería el miércoles que viene presencial. Si hay alguna modificación, porque ustedes tienen alguna cuestión en particular y que la mayoría se ponga de acuerdo y no se puede, ustedes saben que cuentan conmigo y que yo siempre a disposición de cambiar la fecha. O sea, ahora en principio es el miércoles que viene, pero si de repente hay que cambiar, no hay problema con eso tampoco. Vamos a comenzar con la unidad 3, que es de ideología. Ahora nuestro autor cambia, ya no es Arnoleto, sino que es Michel Sodaro. Sodaro es el nuevo autor de esta última parte, de todas estas últimas unidades. Ahora vamos a comenzar con la ideología, ¿sí? Con las corrientes ideológicas. La ideología tiene ¿Cómo un se origen. llama, profe, el autor? Sovaro. Sodaro, así Sodaro, Michel Sodaro. Él es el autor a partir de ahora hasta el final es Sodaro, o sea que de las dos primeras unidades, Arnoleto, y ahora hasta el final es Sodaro. Bien, Perfecto. ¿cuándo vamos a comenzar con este concepto de ideología? Vamos a comenzar en el siglo XVIII, más precisamente en 1796, siglo XVIII. Y ahí vamos a trabajar con un concepto de un autor inglés que es Tracy. Tracy nos va a dar un conceptito de ideología y él va a decir que la ideología es la ciencia de las ideas humanas. Ese es el primer concepto o la primera forma de conceptualizar a lo que es una ideología en el siglo XVIII, como ciencia de las ideas humanas en 1796 por este autor Tracy. Al mismo tiempo, Profe, una sí, cuestión nomás cortito, ajá, disculpe. sí, Agostina quiere entrar. no me aparece, ahí me apareció. Va que cuando se pone a grabar, te aparece Disculpe. chiquitito. No, mil gracias. Si alguien más, avísame. Bueno, ese es el primer concepto que tenemos, pero luego, posteriormente, se dan otros conceptos. Por ejemplo, la ideología puede ser catalogada como un conjunto de representaciones, como un Profe, ¿cuál era la conjunto primera? Perdón. ciencia de las ideas humanas. Ese es el Bien. primer concepto, el del siglo XVIII, el concepto que da el autor Tracy. Tracy. Tracy dice que una ideología es una ciencia de las ideas humanas. Y luego, diferentes autores, que no lo vamos a nombrar porque son múltiples, van a comenzar a catalogar a las ideologías como un conjunto de representaciones o un conjunto de valores o un conjunto de pensamientos. Y este conjunto de representaciones, de valores, de pensamientos, ¿de dónde van a surgir? Van a surgir de la vida social y van a integrar de modo esencial la vida social. Entonces, conjunto de representaciones, conjunto de valores, conjunto de pensamientos. Y lo que dice Eso, Sodaro, eso, eso dice Tracy no, o Subaru. dicen diferentes autores,
diferentes autores. Ah. Sodaro, Y sigue siendo el siglo XVIII, profe. claro, a medida que va avanzando el siglo XVIII, comienzan a surgir estos conceptos. El primero que nos da el concepto es Tracy. Eso, obviamente que Sodaro es el que está relatando, el que va a explicar todo, así como veíamos con Arnoleto. Los autores que van a seguir después que Tracy son los que van a ir catalogando la ideología como un conjunto de representaciones o como un conjunto de valores o como un conjunto de pensamientos. Lo que dice Sodaro, específicamente Sodaro, es que las ideologías son representaciones colectivas de la realidad. Eso dice Sodaro. Las ideologías van a constituir representaciones colectivas de la realidad y estas representaciones colectivas de la realidad lo que hacen es atravesar o van a estar atravesadas por juicios de valor. Es muy importante ese concepto de Sodaro de considerar a las ideologías como representaciones colectivas de la realidad, porque dice que estas representaciones colectivas de la realidad sí o sí van a estar atravesadas por juicios de valor. Cuando hablamos de juicios de valor, hablamos de meras opiniones. Recuerden eso. Además va a decir Sodaro que una ideología o que las ideologías están íntimamente relacionadas con un sistema de creencias. Esto es fundamental que apunten. Jamás podemos pensar a una ideología como separada de un sistema de creencias. Sí o sí una ideología se tiene que relacionar o se va a relacionar con un sistema de creencias. O también, dice Sodaro, con la forma en la cual voy a percibir esas creencias o la forma a través de la cual voy a juzgar esas creencias. O también cómo voy a percibir determinadas actitudes o cómo voy a juzgar determinadas actitudes. ¿Por qué? Porque son estas creencias, son estas actitudes las que van a motivar y las que van a orientar la participación social y la participación política, dice Sodaro. Entonces, siempre la ideología relacionada íntimamente con un sistema de creencias. Siempre, siempre con un sistema de creencias. ¿Sí? Son las que van a motivar, son las que van a orientar la participación política y la participación social. Sodaro... Profe, está Arturo. No me aparece. ¿Está para entrar? No. Ahí me avisó. No, es para que te atenta por ahí. Ahí está. Mil gracias. Ahí, no, es que este tal grabando aparece muy chiquitita. No ve nada, profe. Bien, Sodaro lo que hace, apuntar bien esto por favor, es dividir en dos a las grandes corrientes ideológicas. ¿Cuáles son esas grandes corrientes ideológicas? Sodaro las divide en iluminismo y en totalitarismos. Entonces, Sodaro divide a las grandes corrientes ideológicas en dos. Por una parte, el iluminismo y por otra parte, los totalitarismos. Dentro del iluminismo, el cual comprende lo que es el siglo XVIII al siglo XIX, dentro de lo que es la corriente iluminista, encontramos al liberalismo, al socialismo y al anarquismo. Entonces, dentro del liberalismo, siglo XVIII, siglo XIX, tenemos al liberalismo, al socialismo y al anarquismo. Y luego, la otra corriente ideológica son los totalitarismos. A los totalitarismos los vamos a tener propiamente dichos en el siglo XX. Perdón, liberalismo, socialismo y el anarquismo. Anarquismo. Ellos están, anarquismo. Sí, anarquismo, siglo XVIII, siglo XIX. Y a los totalitarismos, que son propios del siglo XX, dentro de los totalitarismos tenemos al fascismo, al nazismo y a lo que es el comunismo estalinista. Entonces, fascismo, nazismo y comunismo estalinista, el comunismo de Stalin. ¿Se comprendió? Entonces, ¿cuáles son las grandes corrientes ideológicas? El iluminismo. Dentro del iluminismo tenemos liberalismo, socialismo y anarquismo. Y el totalitarismo, dentro de este,
fascismo, nazismo, comunismo, estalinista. Perfecto, hasta ahí. Profe, eso sería en la época de la Revolución Francesa, cuando se dan Vos decís, estas el corrientes, iluminismo, sí. Muy bien. El iluminismo, sí, totalmente. claro, comienza en el siglo XVIII con Ajá, con el iluminismo, sí. Ajá. Ahora vamos a y ver. después entrando el siglo XIX, Sí. las otras, o sea, dentro Revoluciones. del liberalismo, el socialismo y el anarquismo. Exactamente. Sí, exactamente. Liberalismo, socialismo, anarquismo, en el iluminismo y lo que es nazismo, fascismo y el comunismo de Stalin, todos van a estar ya en el siglo XX, lo que es el totalitarismo. Muy bien. Vamos a comenzar a desarrollar iluminismo propiamente dicho. A ver, ¿en qué consistió el iluminismo? Que se lo considera, dice Sodaro, como una corriente ideológica, también como un movimiento filosófico, eso apuntar bien, porque casi siempre es pregunta de examen. El iluminismo es una corriente ideológica, dice Sodaro, sin dudar, pero para muchos autores el iluminismo también es un movimiento filosófico. Ojo con eso. ¿Qué es lo importante y qué es lo nuevo aquí en esta corriente ideológica conocida como el iluminismo? Ahora aquí aparece la razón. Eso es lo nuevo. La razón ahora aquí es capaz de generar cambios. Fundamental eso. La razón puede generar cambios que van a ser cambios económicos, cambios políticos, cambios sociales. Por eso es tan importante, porque además de que ahora viene a concentrar toda la atención de las revoluciones que van a surgir a partir de este pensamiento, se van a generar cambios económicos, políticos y sociales. ¿Cuál es el contexto histórico, político del iluminismo, del surgimiento del iluminismo? El contexto histórico Y la político, revolución, las exactamente. revoluciones, La, la Revolución Francesa y la industrial. bien, muy bien, te faltó antes una. Tenemos la francesa, la industrial, y antes de la francesa y la industrial, Otra revolución. no De antes. Estados Unidos, Vamos por orden. A ver, la revolución industrial, la primera, la independencia de 1756. La Revolución Norteamericana, 1776. Y la Revolución Francesa, 1789. Siempre tenemos que pensar en nuestra línea del tiempo imaginaria, Revolución Industrial, Revolución Norteamericana o Americana y Revolución Francesa. Industrial, Americana, Francesa. ¿Sí? ¿Vieron? Ah, sí, americana. Americana, industrial, la americana y la francesa. Si bien los politólogos no nos manejamos con fechas, así en forma taxativa como lo hacen los historiadores, pero es muy bueno en nuestra línea de tiempo imaginaria tener en cuenta que la primera revolución industrial se lleva a cabo en 1756, la primera, ya estamos en la cuarta revolución industrial, recuerden, la revolución americana, 1776, mal denominada revolución en realidad, y la revolución francesa, 1789. Por eso digo revolución industrial, revolución americana y revolución francesa. Teniendo en cuenta que esto sería el contexto histórico-político, estas tres revoluciones vienen a generar grandes cambios sociales. Eso dice Sodaro. Esto es lo maravilloso. Estas tres revoluciones, siempre que hablamos de revolución, recuerden las tres características de una revolución. Tiene que ser un cambio rápido, tiene que haber cambio, tiene que ser rápido y tiene que ser fundamental. Siempre eso ya lo habíamos visto con Arnoleto. Cambio rápido y fundamental para que sea una revolución. Y en estas tres se da eso, porque se dan grandes cambios sociales, dice nuestro autor Sodaro. Otra cuestión importante que aporta el iluminismo es que hay una fe, pero una fe en progreso continuo. ¿Qué sería esta fe en progreso continuo? La aparición del positivismo, el surgimiento del positivismo, en lo que es la libertad, en la igualdad. Y algo fundamental, dice también Sodaro, es que este iluminismo viene a oponerse, ojo aquí,
el iluminismo como corriente ideológica, dice Sodaro, surge para oponerse al absolutismo y a la nobleza absolutista, al mercantilismo y al poder de la Iglesia. Eso es fundamental apuntar para Sodaro, ¿eh? El iluminismo A la se nobleza opone absoluta. al absolutismo, a la nobleza, obviamente que nobleza absolutista, al mercantilismo y al poder de la Iglesia. ¿Se acuerdan que antes hablábamos del clero? A eso se refiere Sodaro cuando dice el poder de la Iglesia, porque antes, si nos hacemos, o sea, nos imaginamos cómo era la pirámide social antes, teníamos en la cúspide, es decir, en la punta de la pirámide, únicamente a la nobleza, la aristocracia en algunos momentos y el clero. Y por debajo de la pirámide al campesinado. Y listo. Así era la pirámide en la época del absolutismo. Nobleza, aristocracia, clero, sobre el campesinado. Bueno, el iluminismo... Y profe, sí, Néstor. en esta época surge una nueva clase social, ¿no? La que es, ¿cómo es? A ver. Los nuevos... Ay, no me acuerdo ahora, Muy bien. los comerciantes, Muy ¿cómo? bien. No me acuerdo la palabra. Los que se van a dedicar al comercio, a la artesanía, muy bien. La burguesía. Muy bien. La burguesía. Que son los que van a llevar a cabo las revoluciones. Exactamente. Así es. Muy bien. Entonces, ¿a quién se opone el iluminismo? A ver cómo apuntaron. ¿A quién se va a oponer? Pregunta de examen seguro. Al absolutismo, a la nobleza y al mercantilismo y al clero. Excelente. A la nobleza absoluta. Poder de la Iglesia. Muy bien, exactamente. Sí, claro, siempre es una nobleza absolutista. Muy bien, bien la aclaración. Bien, seguimos. Dice Sodaro que, ¿vieron qué dijimos que era el iluminismo? Una corriente ideológica, también un movimiento filosófico, pero más que nada, dice Sodaro, el iluminismo fue una mentalidad de la burguesía. Acá Néstor muy bien se adelantó, porque dice Sodaro, más que nada, el iluminismo fue una mentalidad de la burguesía, esta nueva clase social que va a surgir. También fue una mentalidad, además de la burguesía, fue una mentalidad de parte del clero y parte de la nobleza. Ojo con eso, no solo una mentalidad de la burguesía, sino también de parte del clero y de parte de la nobleza. Los que ya no estaban de acuerdo con el sometimiento, con ese poder absolutista por sobre todos. Ahí está la cuestión. Bien. Y profe, con el mercantilismo también por el tema de la revolución industrial, que ya esa forma de comercio mercantil ya no servía. De acumular oro, plata, no, ya no es más el patrón, muy bien. Para la nueva forma de comercio, digamos, que se expandía, sí. Se revolucionó. Ahí está la palabra, muy bien, Néstor. Ahora surge el comercio, esa es la cuestión. Y en esa época del mercantilismo no existía aún el comercio, porque eran muy pocos los estados que eran mercantilistas y que, por ende, podían entre ellos comercializar. Entonces, los demás quedaban afuera y no existía por esto el comercio. Sí, Arturo. Profe, una pregunta. Cuando dice que fue una mentalidad de la burguesía, del clero y de la parte, es decir, que un sector o una parte de cada uno de esos sectores formaron, de alguna manera, estaban de acuerdo con esta corriente que ideológica que se iba a suscitar, Arturo, digamos. Sí, muy, muy buena tu interpretación. A eso se refiere, a eso. ¿Y por qué? Que yo lo dije recién, pero a ver, ¿por qué una parte nada más? ¿Y los otros? Dice Sodaro, una parte de la burguesía, una parte del clero, una parte de la nobleza. ¿Y los otros? ¿La otra parte? Porque quizás no eran... Y porque quizás, como decíamos, ya no querían saber más nada con esas características de lo que se venía llevando, estaban hartos de alguna manera, no coincidían, porque yo creo que también pasa hoy con a veces, qué sé yo, por ahí en la rama del kirchnerismo, ponerle, ¿no es cierto? Hay cuestiones que uno está de acuerdo y cuestiones que no está de acuerdo con las que se dan, ¿no? Maneras o formas. Y yo creo que de alguna manera eso va de alguna manera desmembrando un poquito y va separando para después dar luego a nuevas corrientes, nuevos muy bien, me encanta eso que está haciendo Arturo. Recuerden que tenemos que analizar también con la realidad actual. Muy bien, muy bien.
¿Sí, Néstor? En esta época es cuando surge el Protestantismo, el también. protestantismo, Ajá, sí. porque se separa de la Iglesia Católica. Debe ser esta parte que no estaba de acuerdo, me En las parece que imposiciones de es la la parte iglesia. de la... Sí. Se separa, y bueno, me parece que esa sería una de las partes de la Iglesia que Y está de acuerdo con esta cuestión de... la otra parte, porque estos son los que se van a rebelar, digamos. ¿Y la otra parte? Y la otra parte era más conservadora, profe, porque en definitiva la Iglesia tenía poder, tanto como la nobleza, y no querían soltar ese poder. O sea, van a seguir apoyando, decís Ahora vos. bien, alguna parte sí era la que era conservadora y quería que la Sí, cuestión no cambie, sí. y otra parte es por eso dice, una parte del clero y una parte de la nobleza fueron las que se unieron a esta revolución, digamos, y la parte Exactamente. más conservadora que no quería dejar el poder que O sea que no. siempre hay. Muy bien. Bueno, vamos a ver quiénes son los teóricos. Apunten quiénes son los teóricos, es decir, los que van a ser considerados como los precursores, los creadores de este iluminismo. El primero es Voltaire, escribe Voltaire en francés, Voltaire, el cual hacía referencia a la igualdad ante la ley y las libertades de los ciudadanos. Es el primero que hace referencia a la igualdad ante la ley y las libertades de los ciudadanos, que es Voltaire, el francés. Luego tenemos a Montesquieu, que es el que hace referencia a la división en tres poderes, porque si bien John Locke siempre lo consideramos, John Locke es quien va a hacer referencia a, bueno, existen tres poderes, la división de poderes, pero la funcionalidad de esos poderes, quien otorga la funcionalidad de esos tres poderes es Montesquieu, ¿sí? El otro francés. Y luego tenemos a Rousseau, que Rousseau, a través de su obra El contrato social, es el primero que hace referencia al término de soberanía popular. Entonces los tres franceses van a ser los teóricos del iluminismo: Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Bien, hay obras fundamentales que si se les pregunta a ustedes como futuros politólogos de esta época, hay que conocer, bueno, el contrato social de Rousseau, Enciclopedia de las Artes, las Ciencias de Diderot, por ejemplo, son obras fundamentales del iluminismo. El contrato social de Rousseau, Enciclopedia de las Artes, las Ciencias del otro francés es Diderot y Lambert, en realidad. Son las obras maestras del iluminismo. En esta época, vieron que dijimos que había parte de, o sea, mentalidad de la burguesía, parte del clero, parte de la nobleza. Parte de la nobleza que van a estar de acuerdo con el iluminismo, con este movimiento iluminista, van a ser, por ejemplo, Pedro I de Rusia. Pedro I de Rusia, apunten, es un monarca que se lo considera como monarca ilustrado, Pedro I de Rusia, Carlos III de España y Luis XIV de Francia. Monarcas ilustrados, entonces Pedro I de Rusia, Carlos III de España y Luis XIV de Francia. Bien, ¿vieron que dijimos que dejábamos de lado al mercantilismo? ¿Se acuerdan que el mercantilismo, que es el sistema económico propio del Estado, del modelo de Estado absolutista, que consiste en la acumulación de oro y de plata, en eso consiste el mercantilismo, ahora, con la llegada del iluminismo, es dejado de lado? Y ahora surge como un nuevo sistema económico que se va a denominar fisiocracia. Fisiocracia. Que ahora, entonces, la fisiocracia. Fisiocracia, todo junto, fisio con S, después cracia con C, todo junto, fisiocracia. Para el mercantilismo, la base de la riqueza, ¿qué era? El oro y la plata. Para la fisiocracia, la base de la riqueza es la tierra. Es decir, que ahora no son ricos los que tienen oro, los que tienen plata. ¿Quiénes son ricos ahora entonces, si la base de la riqueza es la tierra? Los terratenientes. Los terratenientes en esa época, Exactamente. Los que son dueños de las tierras. Muy bien. Entonces, a partir de aquí va a surgir
una frase en francés, yo no sé francés, así que disculpen mi francés si alguno sabe, que es, Seba sabe francés, profesora, ¿Seba? le puede decir. Bueno, hay Sí, una frase maneja en bien. francés que es, se escribe laissez-faire, creo que es laissez-faire, algo así, faire, o sea, laissez-faire, Laissez-faire, sí, ajá, laissez-faire. y laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar es la traducción, digamos. Y eso va a surgir con la fisiocracia. ¿Por qué? Porque acá lo que quiere decir la fisiocracia con esta frase es que la economía obedece leyes naturales. Dejar hacer, dejar pasar, es el laissez-faire, laissez-passer, la economía obedece leyes naturales. Ahora no importa el oro o la plata, ahora importa la tierra. ¿Se comprendió todo esto sobre iluminismo? Porque, si no, pregunten algo, porque luego ya empezamos con la ideología liberal. Así que ya con el liberalismo. Esta última parte, ¿podría explicar, profesor, la última parte de eso que estaba diciendo recién? ¿Podría Bien, explicar? ajá, que antes, cuando hablamos del modelo de Estado absolutista, el sistema económico propio del Estado absolutista era el mercantilismo, ¿se acuerdan? Ser Sí. mercantilista era acumular oro, acumular plata. Eso ahora se deja de lado, porque cae ese Estado absolutista. Ahora va a surgir un nuevo modelo de Estado que ahora lo vamos a ver a través de la ideología liberal. Entonces, a través de la llegada de la corriente ideológica, que es el iluminismo, va a surgir un nuevo sistema económico. Cae el mercantilismo y surge la fisiocracia. Fisiocracia, recuerden, la base de la riqueza ahora es la tierra. Entonces, el que crea este sistema económico es un médico, no un economista. Un médico francés que se llamaba Quesnay. Esto no lo dije antes, lo digo ahora. Este médico, vieron como, él decía, bueno, así como yo estudio cómo circula la sangre dentro del cuerpo humano, un día Quesnay comienza a pensar, ¿y cómo circula entonces la riqueza? Y a partir de él dice, la forma en la que va a circular la riqueza es a través de dejar hacer, dejar pasar, pero ¿quién va a dejar hacer y quién va a dejar pasar? Los dueños de las tierras. O sea, van a ser ricos los que sean dueños de las tierras. Entonces, con este dejar hacer, dejar pasar, esto va a obedecer a leyes naturales. Dice el creador de la fisiocracia, que es un médico francés que se denominaba Quesnay. Entonces, Quesnay. Quesnay, sí. Profe, Agustina dice si le puede admitir porque se le A ver. cerró. No me parece. Es muy chiquito. ¿Van entendiendo? Sí, profe, ahora se entiende mejor. Sí, Sí, sí. Perfecto. sí, Pero pregúntense. profe, Sí. me cuesta entender eso de la economía obedece a A leyes leyes naturales. naturales. O sea, al que tiene la tierra, al dueño de la tierra. Solo ahí se va a Eso nada dejar más hacer quiere la decir. riqueza. Claro, solo a partir de ser dueño de una tierra, si sos dueño de una tierra, se va a poder dejar hacer, se va a permitir hacer la riqueza y dejar pasar la riqueza para que esa riqueza circule entre todos los ciudadanos. Si no tenemos tierra, por ejemplo, y tenemos únicamente oro y plata, la riqueza no va a circular entre todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque solo unos pocos van a ser dueños de esa riqueza, los que tengan oro y plata. Entonces eso no funciona más. Ahora lo que se necesita es la tierra. Solo con la tierra se va a permitir que la riqueza pueda circular entre todos y para todos los ciudadanos. ¿Entendés, Néstor? Solo con la Sí, tierra. igual sí, o sea, Porque antes, porque me confunde eso de obedece a las leyes naturales, a la tierra, cuando dice a leyes naturales se refiere a la naturaleza, a la se tierra. refiere a la tierra. Exactamente, a leyes naturales de la naturaleza, a la tierra, que era lo que ahora se comienza a privilegiar. Yo lo que quiero que quede claro es que antes, cuando lo que valía para ser rico era tener oro y plata, eran Oro y muy plata, pocos. ahora es la tierra. Ahora es la tierra. Y la tierra pueden tener una mayor cantidad de ciudadanos. Acuérdense que no existía todavía el término de personas. Y sin embargo, el oro y la plata no. Por eso tampoco existía el comercio antes, porque eran tan pocos los estados que eran mercantilistas y que podían lograr acumular oro y plata,
que los demás que no eran mercantilistas ni existían, no podían comercializar. A partir de que ese sistema económico cae, es que puede surgir el comercio. Y bueno, ahora por eso, tener tierra será la base de todo. Ahora, ¿cualquiera podía tener tierra a partir de este sistema? Y para el autor que lo crea, para este médico francés, sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se necesitaba para tener tierra? Distinto a oro y plata, que había que descubrirlo. Descubrirlo o robarlo, como hacían los ingleses, los piratas ingleses. ¿Qué es lo que se necesita para tener tierra? A ver. Si se llega a cortar el... No, todavía queda uno encima. Al mismo link entran, ¿sí? Por favor. ¿Qué es lo que se necesita para tener tierra? Está complicado, pero comprar. Siempre me pregunté. La herencia, la herencia. La herencia, como Pero ¿cómo es herencia? La herencia, ¿cómo se hereda, Nico Perla? Porque siempre me pregunté, ¿cómo fueron al comienzo de la historia? ¿Quiénes dividían la tierra? Tengo muy mentalizado, profe, el marxismo. A ver. Él dice que la base de la propiedad privada es el robo, porque nadie produce tierra para poder comprar o vender tierra. Ajá. Entonces, ¿cómo uno se hace de tierra? Robando. Adquirir, ¿qué es Ney para este médico que va a crear la fisiocracia? No dice así, pero él dice adquirir un pedazo de suelo. Desde que adquiero un pedazo de suelo y comienzo a sembrar, a trabajar sobre ese pedazo de suelo, es mío. Listo, porque antes no existía. Como ahora, la compra del terreno, la escritura pública o el boleto de compra-venta. No, eso no existía. Entonces, o los UPAs que existen en la actualidad, profe. Es otra cosa. Los UPAs va, se mete en la tierra y bueno, ya es mío. Es otra cosa, sí. Pero antes, para este autor, que es Ney, claro, pero es lógico eso. Es lógico eso, profe, porque si va cayendo el poder absolutista, acá el clero que tienen eran los dueños de toda la tierra, lógicamente se empiezan a levantar contra eso y a perder poder, y seguramente los campos y las hectáreas que habrían tenido se empiezan a ocupar por la gente. Exactamente, adquirir una parcela de suelo, comenzar a sembrarlo, a trabajarlo, a labrarlo, y era tuyo. Ya está. Ojo, una aclaración muy bien ahí, ese aporte, Arturo. Eso ya pasaba antiguamente en el Estado absolutista. Pero lo que pasa es que ese rey absolutista, cuando le gustaba tu parcela de tierra, que es tu suelo, Arturo, si le gustaba, se apropiaba. Se apropiaba, porque si vos te oponías, te cortaba la cabeza. Y listo. ¿Entendés? No, pero ya existía. Lo que pasa es que el rey absolutista, el monarca absolutista, se apropiaba de todas las tierras, como que todas las tierras le pertenecían al reino. Y no era así. A partir de que ahora comienza esta igualdad ante la ley, como dice Voltaire, igualdad ante la ley y libertad del ciudadano, esa parcela de suelo que adquiero y comienzo a sembrarla, a labrarla, es mía. Es mía. Pero ¿cómo lo adquiero? ¿Lo tomo nada más? Sí, lo tomo. Pero lo que pasa es que ustedes están imaginando... A ver, ¿ya? Claro, hay que considerar que nosotros estamos hablando de una revolución, de una idea que estaba generalizada en esa época, y cambiar el oro y la plata por la tierra cuesta entender nosotros a razones actuales. Lo que pasa es que ahora se está analizando, era una manera de vivir, había un paradigma que estaba instalado, y ante este cambio de la tierra como bien primordial para generar un beneficio para todos, era normal que alguien se instale en cualquier lado y tenga su tierra, ¿no? Excelente, me gusta ahí la palabra que usó Seba, porque tiene que ver con nuestras primeras unidades. No solo cambia el sistema económico, se da un cambio de paradigma totalmente. Además, Néstor, ¿sabes qué? Uno es como que uno piensa todas las tierras estaban ocupadas. No, esa es la cuestión. Pero, las tierras estaban desiertas en ese momento. Profe, y hay una vez que empiezan a plantar, también producen trabajo, ¿no? A ver, Néstor, y ahí que empiezan a sembrar. Porque yo me imagino antes del iluminismo y la revolución esta que ocasiona el iluminismo, estaba el sistema feudal.
el absolutismo con el sistema feudal. Ya al Los final, feudos sí, eran las grandes extensiones de tierra que sí. ocupaban los campesinos, pero los campesinos no eran propietarios de la tierra, No, trabajaban la tierra claro, y pagaban para un el impuesto vasallo. Recuerden que el campesino labraba la tierra, en esa época se le decía siervo, para el vasallo, que era el que protegía al señor feudal, y el señor feudal lo hacía en nombre del rey. Recuerden todo, del rey. recuerdan que era rey, señor feudal, vasallo, siervo. Muy bien, Néstor. Pero del rey. Claro, y Del ahí rey. me cuesta entender el tema de la tierra, profe, porque, o sea, como usted dijo, el monarca absolutista, en definitiva, era como el dueño de toda la tierra. Era, sí. Y él cae y todas las Después tierras quedan desiertas. ahí está, entonces Quedan quedan todas desiertas desiertas. y uno lo podía ocupar Sí, el primero, vos, Néstor, sin, vos veías esa tierra desierta, ¿no? Ya no existe este monarca absolutista, y vos ibas y sembrabas y comenzabas a y ya trabajar y era cuidar esa tierra. tuya. Era de Néstor, de la familia de Néstor. Ok, Así va ahora a sí, ahora comenzar. sí. Pero está bien que pregunten, porque yo siempre digo que hay que estudiar razonando, no de memoria, y menos una carrera humanística, que se puede razonar, no es una ciencia exacta la política.